hermanos, qué tremenda bendición estar aquí en esta mañana. Es un gozo y una tremenda alegría poder compartir la palabra del Señor en este contexto de la Navidad. Siempre, como decimos, es un tiempo tan lindo, un tiempo de celebración, de acciones de gracias, de estar en familia, un tiempo de paz, de luces, de regalos. Y yo compartía ahorita en la mañana con Marito y le decía, aun cuando por ahí se habla en contra de la Navidad, aun cuando no fuera cristiana, fíjate, es un tiempo hermoso, aun cuando no fuera cristiano, suponiendo, aun cuando fuera simplemente una costumbre, eh, ¿qué de malo hay en profesarse amor? ¿Qué de malo hay en abrazarse? ¿Qué de malo hay en ofrecer buenos deseos? ¿Qué de malo hay en dar buenos regalos? O regalos, no buenos, no, regalos. ¿Qué de malo? Sí, sí. Que, sí, dos regalos buenos, sí, sí. Gócense, gócense con los regalos, gócense con los regalos. Sí. ¿Qué de malo hay, no? ¿Qué de malo hay en cada una de estas cosas que podemos estar juntos en familia? ¿Cuánta gente que no conoce al Señor y no sabe la bendición de conocer a Cristo, del perdón de los pecados, de Cristo en el corazón? Lo que más disfrutan simplemente es estar con la familia, ¿no? Y hay estudios que se han hecho ya, o sea, en diferentes universidades, sobre todo aquí en los Estados Unidos, sobre la felicidad. Y, y se ha demostrado, o sea, ya no cabe duda de eso, que la felicidad tiene que ver con relaciones. La felicidad de una persona tiene que ver con relaciones. Y eso es una realidad. La gente no alcanza la felicidad cuando tiene posesiones. Ya se ha estudiado eso. Hay gente con un alto nivel de depresión, con un alto nivel de ansiedad, aun cuando tienen dinero. O sea, y aunque por supuesto a todos nos gustaría estar económicamente siempre holgado y tener ciertas ventajas económicas, realmente cuando tú miras en el fondo de una persona, la mayor necesidad que tiene una persona es de relaciones. Y yo siempre digo, hay dos relaciones que son importantes y que tienen que ver con el mandamiento principal del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la idea principal de cuando uno habla acerca de relaciones es cómo te llevas con Dios y cómo te llevas con la gente. Es al final así la vida, ¿no? Cómo te llevas con Dios y cómo te llevas con las personas. Así que en esta Navidad, si no te has encontrado con el Señor, si no has tenido una experiencia genuina, verdadera con el Señor, es un buen momento para hacerlo, para pensar en eso. Y sobre todo, si también no tienes, si tienes algún problema familiar o algún asunto con alguien de la familia, oye, abre tu corazón, perdona eso, saca cualquier tipo de rencor y que sea un tiempo también de reflexión y de unidad para cada uno de nosotros. Hoy estamos alegres porque estamos aquí, estamos un poquito diezmados. Hoy, estos días de siempre de Navidad siempre son también la gente usa para salir de vacaciones. Gloria a Dios por las vacaciones. Eh, y bueno, la gente se va turnando, ¿no? Me voy este día, me voy y vamos a ver en estos por lo menos 3 o 4 domingos que hay gente que va a estar faltando y familias que no van a estar llegando, pero nos gozamos por lo que estamos aquí en esta mañana. Qué bendición poder recibir nuevamente a la pareja Leomar. Que Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Espero que te sientas bien entre nosotros. Y también la familia de Richard trajo un invitado. ¿Su nombre es? Oye, Elías, qué bien. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí en esta mañana y que también te puedas sentir bien junto a nosotros. Eh, los anuncios, o sea, nosotros tenemos los jueves los estudios bíblicos por Zoom, pero vamos a estar hasta el jueves 16 no vamos a tener estudios bíblicos, porque ya, como estamos de vacaciones, de Navidad y cosas así, no quiero usted está en medio de la fiesta y yo, oye, conéctate por Zoom para el estudio bíblico. O sea, vamos a coger un break hasta el 16, jueves 16 de enero. Empezamos nuevamente con los estudios bíblicos, ¿ok? Sí, los domingos sí vamos a estar siempre aquí a las 11 de la mañana y que Dios nos esté guiando en cada una de estas cosas, ¿ok? Así que esperamos que usted tenga un feliz 24 de diciembre junto a su familia, 25 de diciembre, 26, 27, 28, 29 y todos por ir para allá, que sean buenos días para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando de dos familias, en este contexto de la Navidad, de dos familias en la Escritura, familias que estamos muy vinculadas.
Y antes de comenzar, muchas veces quiero hacer reflexionar sobre las diferentes crisis o las diferentes etapas por las que pasan nuestras vidas cuando se nos da una noticia. Ya sea que sea una noticia buena o que sea una noticia mala. Hay veces que incluso tiene que ver con llamamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a sentir de parte de Dios inclinaciones al ministerio, que lo primero que yo empecé a sentir fue temor. O sea, yo sentía que Dios me estaba guiando, me estaba llamando a servirle. Todavía no sabía bien qué cosa era, pero yo sentía que Dios me estaba guiando a eso. Yo veía a mi pastor, veía a otros líderes de la iglesia donde yo nací en Cuba, y yo veía cómo ellos vivían, las cosas que ellos hacían, y yo sentí en mi corazón ese fuego, ese deseo de querer servir a Dios. Pero de alguna manera también empezaron a venir temores a mi vida. Y eso es una de las etapas muchas veces cuando uno recibe noticias. Empieza el temor. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar. No sabes qué significa eso, no sabes a qué te estás enfrentando, y por ende muchas veces cuando tú te enfrentas a una situación difícil o a una noticia difícil, te genera temor. Pero después viene una época que se llama la época de la incredulidad, porque tú no solamente te atemorizas por lo que estás pensando que va a pasar en el futuro contigo, sino que ahora mismo no sabes ni cómo vas a hacerlo, te sientes incapaz, no entiendes porque quizás las situaciones que están alrededor tuyo, las situaciones que están alrededor tuyo no son las favorables. No te sientes como que este no es el mejor momento, este no es el mejor momento para casarme, este no es el mejor momento para tener mis hijos, este no es el mejor momento para resolver algún asunto importante en mi vida. Eso pasa muchas veces. ¿Cómo lo voy a hacer? Y empieza la incredulidad. Empieza la incredulidad, sin duda alguna. Pero después viene un momento, un tiempo de las promesas cumplidas. Es ese tiempo que yo le llamo, es ese tiempo donde Dios tranquiliza el corazón, ese tiempo donde Dios empieza a responder a las preguntas que yo me hacía anteriormente, empieza a bajar los temores que yo tenía, esa incredulidad se empieza a convertir en fe y en confianza y en esperanza, porque estamos viendo que Dios ha sido fiel a lo que Él hizo desde el principio, aun cuando nosotros no entendíamos. Y hoy hay dos familias en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, así que les invito a buscar ahí, a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 1, porque hay dos familias, las dos conocidas, los padres de Juan y los padres de Jesús. Cada uno estas dos familias tenían características distintas, aunque Elizabeth, que era la mamá de Juan, y María, que era la mamá de Jesús, eran primas. Ellos vivían de manera distinta. Elizabeth era la esposa de Zacarías, el sumo sacerdote de aquellos tiempos, o sea, de una familia sacerdotal con diferentes maneras de proyectarse en la sociedad, y María era la esposa de José, un carpintero. En la familia de María nació Juan, que fue el precursor de Jesús, el que había sido profetizado por el profeta Isaías, en Isaías 43, que dice, que hablaba acerca de esa voz que clamaba en el desierto, y que es un tremendo argumento acerca de la divinidad de Cristo, y que se cumplió, por supuesto, en la persona del Señor. Ese profeta que el Evangelio de Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un mensaje de Juan el Bautista, completamente distinto a la familia de María y de José, que era una familia común de aquellos tiempos, un hombre que acostumbrado al trabajo de fuerza, y su esposa, por supuesto. Ustedes conocen que las mujeres en aquellos tiempos tenían ciertas características en cuanto a su vida social, ¿no? Cada una de estas familias recibió un mensaje, que lo hemos escuchado muchas veces, sobre todo en este tiempo de Navidad. Pero vamos a reflexionar que ellos también pasaron por momentos de temor, de incredulidad y también de promesas cumplidas. Y por eso he titulado el sermón en esta mañana, Temor, incredulidad y promesas cumplidas. Y esperamos que al final de este día, al final de este tiempo, si usted está en alguna de estas, por lo menos en las dos primeras etapas de tu vida, de algún temor por algo, si sientes que estás incrédulo, no estás creyendo en lo que Dios quizás está haciendo, puedas traer tranquilidad y paz a tu corazón cuando reconozcas o entiendas que al final Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Así que Lucas capítulo 1 es un acontecimiento bien importante, porque es el acontecimiento de,
del nacimiento de Juan el Bautista, o por lo menos vamos a decirlo así, eh, fue el anuncio a los padres de Juan el Bautista sobre cómo iba a ser su nacimiento. Recuerden que estaba Zacarías y Elizabeth en el tiempo de Herodes. Herodes el Grande era un vasallo de Roma, un hombre que estaba ahí, simplemente le estaba haciendo el pollito a los romanos para que ellos, para estar en buena forma o en buena ley con ellos. Era un hombre bien sanguinario, fue el hombre que habló y que instruyó para que mataran a los niños. Realmente un hombre bien difícil de carácter, por supuesto, un hombre que le gustaba estar bien con la gente que le daba, pero no le importaba estar bien con nadie más. Pero en este tiempo en que era Herodes, el rey de Judea, el sumo sacerdote era Zacarías. Y la historia ahí, a partir del versículo 5, habla de que a él le tocaba, al sacerdote Zacarías le tocaba, por suerte, o sea, ustedes saben que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y se echaban suerte entre los demás sacerdotes y al que le tocaba era ese el que entraba a ese lugar. Recuerden que en el templo y en el tabernáculo del pueblo judío estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto y lo más probable es que ahí en el al lado del arca del pacto estaba el altar del incienso de oro, lo más probable. Lo sabemos porque, bueno, aquí habla de que Zacarías estaba ahí y estaba ofreciendo, y era ahí donde se ofrecía el sacrificio por los pecados personales y por los pecados del pueblo. También lo sabemos por el autor de Hebreo, que el autor de Hebreo, cuando hace ese análisis de qué había en cada uno de los lugares, entre el lugar santo y el lugar santísimo, pone el altar del incienso dentro del lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, lo que aparecía en el lugar santísimo solamente era el arca del pacto. ¿Ok? Por tanto, alguna gente cree que o bien podía estar el altar del incienso dentro del lugar santísimo, o simplemente había acceso por lo menos parcial del lugar santísimo, el lugar santo, donde el sumo sacerdote podía sacar sus manos y ofrecer el sacrificio en ese altar del incienso, aunque no pertenecía al lugar santísimo. En el lugar santo estaban, por supuesto, la menorá, el candelero de eh, los siete brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición. En fin, habían elementos en ese lugar donde podían entrar más fácilmente algunos sacerdotes. Y era una expectativa tremenda del pueblo cada vez que el sacerdote tenía que entrar ahí, porque estaba ofreciendo los pecados, estaba ofreciendo el perdón de los pecados, el incienso, para perdonar los pecados tanto de él como del pueblo. Y la gente siempre estaba en expectativa. ¿Qué era lo que pasaba? Una, porque la gente le gustaba estar bien con Dios. O sea, es algo que la gente le gusta. Hoy en día lo vemos muchas veces igual. Las cosas que tienen que ver con espiritualidad, la gente no se acuerda de Dios nunca en el año, pero cuando hay momentos así como, por ejemplo, Semana Santa o Navidad o algún elemento importante espiritual, la gente quiere estar bien con cualquiera que esté, o sea, con cualquiera que crean, no les importa. O sea, había gente en Cuba, por ejemplo, que no creían nunca en Dios ni sabían nada de eso, pero el día que le daban el guano bendito, la gente iba a coger su guano bendito y lo ponía atrás de la puerta, porque era para estar bien con Dios. Es para estar bien con Dios. No significa nada para ellos, no creen en Dios, no obedecen al Señor, pero simplemente es como un resguardo que tenían ahí el día de la Semana Santa. Y en este tiempo, este momento importante para el pueblo judío, también ellos estaban en expectativa. Una, porque dependían del sumo sacerdote de tal manera que ellos totalmente, o sea, estaban escuchando todo lo que pasaba en ese lugar. Y mientras el sumo sacerdote estaba oficiando, ellos podían saber que el sumo sacerdote estaba ofreciendo un fuego adecuado al Señor, un incienso adecuado al Señor, o simplemente cuando eso dejaba de pasar, que no se escuchaba el sonido de las campanas, que tenía la ropa del sumo sacerdote, significa que ese fuego que había ofrecido el sacerdote era extraño. Por tanto, moría en ese lugar y era arrastrado desde el lugar santísimo hacia afuera por una cuerda que ellos tenían amarrada a su pie. Entonces, era una tremenda expectativa cada vez que el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Pero
Si la gente de afuera estaba así, ¿cómo se sentiría el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo? La responsabilidad que tenía de estar en ese lugar delante del Señor. Por eso el pasaje es muy enfático cuando en el momento específico en que estaba ofreciendo el sacrificio y el ángel se le apareció al lado del altar del incienso, dice que Zacarías tuvo gran temor y se sobrecogió. O sea, le sobrevino un gran temor a él porque decía, oye, hasta aquí llegué. O sea, era algo que podía ocurrir en ese momento y que él podía caer muerto fulminante en ese mismo momento. Dice que el pasaje dice, y se turbó Zacarías verle y le sobrevino y le sobrecogió temor. O sea, la palabra sobrecoger significa que lo arropó. El temor fue el que lo abrazó, lo, lo llenó completamente, se llenó completamente de temor. La idea fundamental de esta palabra es que lo perdió todo el control. Perdió todo el control. Había una manera de ofrecer el sacrificio una vez al año, pero en ese momento el pasaje, la idea en el idioma original significa que se quedó paralizado porque lo que estaba aconteciendo en ese momento podía ser de peligro para su vida. Pero rápidamente el ángel que se dio cuenta de que Zacarías se había quedado paralizado por el temor delante del ángel, el ángel le dijo, no temas. Y fíjense que esto es una palabra que se repite en las historias de los primeros capítulos, tanto de Mateo como de Lucas. Cada vez que el ángel se le aparece tanto a Zacarías en este momento, que se le aparece a María, que se le aparece a José, que se le aparece a los pastores, siempre viene con un mensaje de no temas, porque este momento singular de la aparición de los ángeles para dar un mensaje realmente era tenebroso. Los ángeles cuando aparecían era para dar un mensaje de parte de Dios. Y tú querías estar bien consciente de que ese mensaje fuera bueno para que no ocurriera nada malo en tu vida o en la vida de tu familia o en la vida del pueblo. Por tanto, Zacarías, que se quedó paralizado, en este momento el ángel recibió de las palabras del propio ángel, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Y qué tremenda bendición en esta oración de que tu oración ha sido oída? Y es que recuerden, era un hombre, los dos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran ancianos los dos. Pero no solamente eran ancianos, sino que Elizabeth es estéril. O sea que si de alguna manera habían perdido la esperanza en algún momento de que algo pasara y tuviesen un hijo, en el caso de ella que era estéril, ya cuando los años empezaron a caerle ya, ya ella dijo, esto ya va a ser imposible. Pero fíjense que el ángel le recuerda a Zacarías y dice, tu oración ha sido oída. ¿Cuántas oraciones hizo Zacarías y Elizabeth delante de Dios por el anhelo más grande que quizás una pareja puede tener, que es de tener hijos? ¿Y cuántos momentos en su vida ellos lloraron, agonizaron como familia, poniendo delante de Dios el deseo de cualquier familia de poder tener hijos? Y en ese momento específico, y es que esta frase dice, tu oración ha sido oída, me recuerda grandemente de que Dios no se olvida de ninguna de nuestras palabras. En cualquier momento en nuestra vida, la respuesta a nuestra oración llegará. No siempre llega como nosotros lo queremos, pero siempre llega de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Y eso es lo más deseable que nosotros deberíamos tener, porque la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, se hace evidente en nuestras vidas, trae paz, trae tranquilidad, porque eso es lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios trae gozo a cada uno de nosotros. Hay un himno bien antiguo en el himnario bautista que se llama así específicamente, tu voluntad da gozo. Tu voluntad da gozo. Y cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, sabemos que realmente trae un gozo incomparable en nuestras vidas. Zacarías escuchó quizás la mejor frase que había escuchado en su vida. Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Y no solamente que ha sido escuchada, sino que hay una promesa hecha por el profeta Isaías que se va a cumplir en ti.
La promesa del precursor del Hijo de Dios se va a cumplir en la familia tuya. Y mis amados hermanos, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, no, no cabe duda que a nosotros nos sobrecoge el temor y muchas veces nos paralizamos. Y es normal, el temor es normal porque el temor es la realidad de lo que nosotros tenemos presente. O sea, el temor no es algo que es ilusorio, es a diferencia de la ansiedad. Porque el temor es algo que nosotros vemos, que es real. O sea, nosotros vemos que se nos fueron los frenos en una loma, nuestros carros, y eso es real. O sea, estoy imaginándome que se me fueron los frenos. No, se me fueron los frenos, no frena el carro. Y eso nos da temor. La ansiedad es distinta. La ansiedad es una preocupación por algo que no ha pasado. Esa diferencia. Porque el temor es real, la ansiedad no siempre. No, la ansiedad no es real. La ansiedad de que esto pudiera pasar. Los temores son naturales, igual que la ansiedad, pero el temor, de alguna manera, o sea, tú lo puedes como decir, ok, soy un ser humano, me está pasando esto, pero la ansiedad usted la puede canalizar de otra manera. Sin embargo, hoy en nuestro tiempo, la ansiedad es lo que más carga a los seres humanos, más que el temor. La gente está más preocupada por cosas que ni van a pasar que por cosas que son reales. Y el 95% de las cosas que hoy te preocupan no van a suceder. No van a suceder, pero uno se preocupa. Y es así, es imposible no hacerlo. Salen los hijos de la casa y tú estás, volverán. Porque uno se vuelve como que dice, oye, está en un carro, algo pasará y tú se sientes mal. Porque yo sé que, y tú no quieres dormir. Y los hijos te dicen, ay, mamá, duerme, todo va a estar bien. No, no, es que no puede. Es que te sientes que ahí, que no. Oye, igual las mujeres están haciendo algún análisis y se sienten una bolita, se sienten una protuberancia, y uno dice, van mucho más allá. Y eso nos pasa a todos. Yo le he hecho el cuento varias veces, pero bueno, algunos quizás que están aquí no lo han escuchado. Yo recuerdo cuando yo me gradué del seminario, estaba Nicole chiquitica y de repente yo sentí que estaba jugando con ella y ella puso el codo en el pecho mío. Puso el codo así. Era una niñita chiquitica, tenía como 1 año, 2 años, no sé. Y yo sentí un dolor. Y digo, wow, pero Nicole no pesaba nada. Pero me dio un dolor que me profundo. Y bueno, yo le dije, oye, tengo un dolor aquí en la tetilla. Y ok, yo quiero, ven acá, usted lo dice en tetilla. Bueno, ¿cómo se dice médicamente, doctor? ¿Cómo se dice una protuberancia? ¿Cómo se le puede decir a eso? Entonces, bueno, en esta parte de los hombres, y entonces en el pecho de los hombres, en el pectoral, sentí el dolor y le dije, oye, vamos, quiero verme, no sé. Y bueno, cuando me vio un médico, me dijo, no, oncológico. Y yo, ¿oncológico? Y la mente empieza a volar, porque oncológico. Y ya un momento todavía no había pasado nada, o sea, sí, hay que hacerse una biopsia, no sé qué más, esto con lo otro. Y pero yo ya hasta ahora, yo le empecé a orar al Señor y Señor, tengo mi hija chiquitica, empiezo el ministerio. O sea, ese deseo por la segunda venida de Cristo, yo estaba como que estaba en el suelo, ¿no? Y yo decía, y yo tratando de convencer al Señor, dice, no había pasado nada. Pero ya oncológico, biopsia, hay que, no sé, hay gente que puede, los hombres es menos, pero puede pasar que tengan cáncer en el pectoral. Y entonces, de repente, tú dices, bueno, ¿qué va a pasar? Yo estaba preocupadísimo por eso. Y yo al final, un día en mi casa, dije, Señor, o sea, estoy preocupado por algo que yo todavía no sé. O sea, ayúdame, porque, o sea, cuando pase, cuando me den el resultado, a partir de ahí me preocuparé. Pero quiero estar tranquilo, porque si no pasa nada, y al final es verdad que no era nada. O sea, al final era porque, o sea, había dejado de entrenar rápidamente, yo tenía un ritmo de entrenamiento muy fuerte cuando era más jovencito, y un día, aunque ustedes no lo crean, yo entrenaba, hoy hago fitness, yo entrenaba, pasa que imagínate, ahora mismo no puedo a las 10 de eso. Sí, pero bueno, pero pasó. Yo te enseñé una foto que sí. Te enseñé una foto que sí. Entonces, la cuestión era que me estaba preocupando por algo que no iba a pasar.
que no tenía nada que ver con lo que yo tenía puesto en mi cabeza, pero la cabeza nuestra, la mente nuestra, eh, vuela muy lejos, vuela muy lejos. Zacarías, Zacarías recibió esta respuesta de parte de Dios, pero le dijo, cuando la recibió, le dijo, tu oración ha sido escuchada. Zacarías, por supuesto, se pudo haber llenado de gozo después de este mensaje. Te tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Este será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor por medio de ellos. Va delante del Señor, este es el que va a ponerle el camino delante del Señor. Pero cuando Zacarías recibió este mensaje, dijo, ¿y esto cómo va a ser? Sí, porque se te aparece el ángel, tú tienes temor, pero el ángel te dice todo lo que va a suceder y Zacarías ahora no cree. ¿Y esto cómo va a ser? Te estoy diciendo que va a pasar. Sí, pero ¿y ahora cómo va a ser? Dice, ¿cómo, en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de avanzada edad, es estéril, no se lo dije, pero es estéril. Entonces, ¿cómo va a pasar? El ángel respondió y le dijo, yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios. Y esta frase siempre me llama la atención porque digo, eh, yo sé lo que te estoy diciendo. O sea, vengo directamente delante del trono de Dios a decirte esto y me estás diciendo cómo lo conoceré, soy viejo. Es algo natural, pero, o sea, pudieras haber confiado un poco más, pero sin duda alguna, el temor, la incredulidad son parte de un proceso de encuentro con el Señor. Y dice, ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Fíjense que no estaba diciendo que la gente no iba a saber lo que iba a pasar con ellos. No, sí iba a saberlo, porque Zacarías, la gente, el ser humano no se puede quedar callado. Zacarías salió ahí y empezó a hablar esta lengua, o sea, con señas, escribía, pero por su incredulidad, él quedó mudo hasta el día específico en que su esposa dio a luz a Juan. Paralelamente a esta historia, el ángel Gabriel también se le acercó a María. María, otra familia. Uno era el precursor que era Juan el Bautista, el otro era el Salvador. Y se le acercó a María igual, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y el ángel volvió a decir lo mismo que le dijo a Zacarías, María, no temas. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Volvió otra vez a calmar el corazón de esta mujer. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto es muy importante porque cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, y yo siempre recalco en este asunto, la gracia de Dios no se le puede añadir ni se le puede quitar nada. La gracia de Dios es por pura gracia. No podemos hacer nada para merecerla. No podemos hacer nada para adquirirla. Simplemente Dios nos las da por pura gracia. No porque nos vio con ninguna, o sea, con ciertas habilidades, no porque nos vio de alguna forma buenos para delante de Él, no. En el caso, fíjense, de Elizabeth y de Zacarías, dice que eran irreprensibles y que ellos cumplían con todos los mandamientos de Dios. A María le dice que era favorecida, que era una mujer que iba a ser bendecida, porque iba a ser el receptáculo por el cual iban a ser el Hijo de Dios. Pero el pasaje es bien claro cuando dice, has hallado gracia delante del Señor. Y nosotros, cada experiencia en nuestra vida es porque hemos hallado gracia delante de nuestro Dios. Y la gracia, que es un regalo que nosotros no merecemos, la gracia que es un carisma de parte de Dios para cada uno de nosotros, se revela en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que Dios nos da es por gracia, porque nada de lo que nosotros tenemos lo merecemos. La Biblia enseña que lo que nosotros merecemos es la muerte.
Porque cuando nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es bueno en misericordia, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, estamos hablando acerca de esa reconciliación que Dios quiere tener por medio de nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. Y a María, que aunque iba a ser el canal por el cual el Hijo de Dios iba a nacer, también ella iba a ser un canal de la gracia de Dios. Yo no quiero que te olvides nunca de esa gracia. No quiero que te olvides nunca de que Dios nos miró con ojos de amor por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de Él nos trajo salvación, vida eterna y vida abundante. La salvación que viene por medio de Cristo es gratuita, pero costó, es preciosa. Costó, es preciosa. Le costó la muerte al Hijo unigénito de Dios. Y nosotros simplemente lo que hacemos es responder a eso. Lo que hacemos es responder a ese llamado de Dios. No que sea por gracia, no significa que nosotros no respondamos a eso. La salvación es completa de Dios, viene de Dios, es orquestada por Dios, es satisfecha por Dios, es terminada por Dios. El ser humano simplemente responde con fe y arrepentimiento a esas demandas del Evangelio. Pero hay que responder, hay que responder. Quizás usted escuche por ahí alguna enseñanza, alguna doctrina que habla que simplemente fue así como tum, 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 tum. Para mí eso no es bíblico. O sea, no lo es. Yo creo que la salvación viene de parte de Dios, es hecha por Dios, es consumada por Dios, es finalizada por Dios, pero el hombre debe responder. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a estar delante de Dios y decirle, yo estoy aquí porque creo. No, la fe no es una fe de obras ni de mérito, es una fe de condición. El pasaje en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, habla de una fe de condición. Se requiere a todos los hombres que se arrepientan y que sean salvos. Se requiere de todos los hombres que se arrepientan y que sean salvos. Ese es el llamado de Dios. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y la palabra y el arrepentimiento tiene que ver con ese cambio de mente en nuestras vidas. Había mucho temor en María, pero el ángel también le dio un mensaje, le dijo, tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y entonces María hizo la misma pregunta que Zacarías. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí el ángel fue un poquito más misericordioso que con Zacarías y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces eh, el mensaje directo a María fue tremendo porque el Señor le dijo, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y no solamente eso. Fíjense, no hay nada imposible, María, que tu prima Elizabeth, la que era estéril y es anciana, también va a dar a luz. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dos familias, dos procesos, temor, incredulidad y promesa cumplida. Llegó el momento en que el Señor cumplió la promesa a Zacarías y a Elizabeth. Y en el momento exacto nació el niño llamado Juan. Todo el mundo quería ponerle Zacarías, porque era costumbre de aquellos tiempos, era costumbre de aquellos momentos. Dice la gente, dijo, ¿y por qué le van a poner Juan? Porque Elizabeth dijo, se va a llamar Juan. Y dice, ¿Juan por qué? Si nadie se llama Juan aquí. Y cuando le preguntan al padre, el padre lo escribe y dice, Juan se llamará. Y en ese momento vuelve a desatarse nuevamente la lengua de Zacarías. Juan se llamará.
y el Señor cumple la promesa en esta familia. Lo mismo pasó, lo mismo pasó con María y con José. Hubo un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y ustedes saben la historia, cuando ellos llegaron allá a Belén, no había lugar para ellos en el mesón, pero llegando el día del alumbramiento, nació el Hijo de Dios. Y María y José lo envolvieron en un pañales y lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero aunque no había lugar para ellos en el mesón, Dios cumplió la promesa que le había hecho a María. Nacerá el Salvador, Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Su nombre se llamará Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Así que, mis amados hermanos, entre muchas cosas que la historia de la Navidad nos muestra, es que nos muestra que a pesar de que cada uno de nosotros tiene una historia, que puede ser una historia de temor, de incredulidad, al final es una historia de promesas cumplidas. Y todos estamos aquí en el día de hoy, alzando nuestra voz, alabando el nombre de nuestro Dios, escuchando su palabra, porque aunque hemos pasado por diferentes momentos de temor, de incredulidad, también estamos conscientes que Dios ha cumplido sus promesas en nosotros. Y la primera y la más grande promesa que Dios cumplió en nosotros es que nos dijo que si nosotros creíamos, Él nos salvaría. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y fíjense, la palabra mediador significa el único en el medio. El único en el medio, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por medio de Él solamente podemos ser salvos. Por medio de Él solamente podemos alcanzar vida eterna y reconciliación con el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El llamamiento de Dios sigue siendo como el de antaño. Buscadme y viviréis. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aunque haya muchos temores, aunque haya momentos de incredulidad, el Señor quiere terminar la obra en ti por medio de promesas cumplidas. Él quiere cumplir tus promesas. No quiere que vivas en temor. No quiere que vivas en incredulidad. Ni para los que no creen en Dios, ni para los que creen. Que en momentos determinados de nuestra vida también llegan esos temores y esa incredulidad. Temores al futuro. Incredulidad porque sabes que esto está fuerte. ¿Qué pasará aquí? Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Dios tiene buenos planes para nosotros. Confiemos en la obra completa de Dios en nuestra vida. Y determinemos nuestro corazón a honrarle a Él en todas las cosas que nosotros hacemos. Confiemos en toda la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida y la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Confiemos en eso. Porque muchas veces no tenemos de dónde agarrarnos y el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Confiemos en eso. Confiemos en la fortaleza que Dios nos da. Misael me decía por la mañana: es verdad, papá, el texto que dice que los hijos de Dios no mendigarán pan. La Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo le dije: no porque no haya gente, no haya cristianos pobres, sino porque los cristianos tenemos la confianza de la provisión de Dios. Tenemos la confianza de la provisión de Dios, y que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, y nada nos faltará. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un aplauso, Señor, en esta mañana.
porque Él es nuestro Dios. Nos ponemos en pie y oramos y cantamos también al finalizar al Señor y le pedimos a Dios que Él bendiga estos días. Queremos que usted en este tiempo, antes de irse de aquí, usted pueda abrazar a cada uno de sus hermanos, usted pueda confesar con su boca en este momento una oración por aquellas personas de su familia que no conocen al Señor, que usted pueda orar por su iglesia, que usted pueda tener un fin de año maravilloso. Y aun cuando vienen recuerdos y usted entienda de que no todo está como usted quisiera, que no todo está como usted quisiera, que su economía no está como la que usted quisiera, que su familia no está como la que usted quisiera, o cualquier otra cosa que usted sabe y usted conoce, no está como usted quisiera, yo le estoy apelando a que usted siga confiando en el Señor. Siga confiando en el Señor, que Él no va a fallar. Él no va a fallar porque Él lo ha prometido. Aunque gigantes encuentre allá, yo nunca temeré. Dios nos trajo hasta aquí a poseer la tierra que nos dio. Y el temor y la incredulidad pueden dominar momentos de nuestra vida, pero no tiene por qué ser todo el tiempo. Porque nuestro Dios es poderoso. El Señor cumple sus promesas. Y lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Confía en eso. Confía en eso. Y no es fe en la fe. No es positivismo. Aunque nosotros los cristianos deberíamos ser los más positivos que existen. No es positivismo. No es una psicología barata. Es confianza en el Dios de la Biblia. En que dijo, tú eres mi hijo. En el que dijo, yo te sostengo. Yo te fortalezco. Yo te animo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu paz. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu provisión. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Qué más nos hace falta? Solamente con esas palabras pudiéramos vivir. Solamente con esas palabras pudiéramos estar fortalecidos. Solamente con esas palabras nuestro corazón se debe llenar de gozo. Cristo nació. Nació para cumplir las promesas de Dios, que se reflejaron en su persona totalmente. Cristo nació, Cristo vivió entre nosotros, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, Cristo se sentó a la diestra del Padre y Cristo volverá. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios. Qué bendición poder celebrar este tiempo de Navidad. Este tiempo de Navidad que es más que un pesebre, es más que luces, es más que fiesta, es más que todo eso. Nosotros lo sabemos, lo comprendemos. Cada domingo venimos a adorar, a exaltar tu nombre porque lo comprendemos, porque sabemos quién eres tú, porque sabemos lo que has hecho por nosotros. Todas esas cosas que hacemos después, todos los adornos, todas las fiestas, toda la alegría, toda la comida, todas las reuniones, es porque nuestro corazón se goza en Dios nuestro Salvador. Es porque nuestro corazón entiende que estábamos perdidos sin ti. Y aunque momentáneamente podamos ver a nuestro alrededor familias quizás haciendo lo mismo, nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque tú nos salvaste, porque te acordaste de nosotros, porque nos miraste con ojos de gracia, porque viniste sin nosotros merecerlo, porque nos perdonaste, porque restauraste nuestra vida, porque nos da la promesa de que estás con nosotros todos los días, porque por medio de tu palabra y la influencia de tu espíritu podemos vivir acorde a tu voluntad y tus propósitos. Permite, Padre Celestial, que cada día que nos levantemos y miremos al cielo,
recordemos, Padre Celestial, de que somos tus hijos y que nada nos podrá separar del amor tuyo. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Señor, te amamos profundamente. Reconocemos toda autoridad en nuestras vidas. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas. En esta mañana te estamos rogando por cada uno de nuestros hermanos. Los planes que cada uno de ellos tiene, te estoy rogando por cada uno de ellos. Te estoy rogando por cada una de las familias que está aquí. Por cada uno de los matrimonios, por cada uno de los hijos que está aquí, Señor. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras agonías, nuestras mayores presiones. Tú la conoces toda, Señor. Y la ponemos en tus manos, porque son las mejores manos. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese mensaje que le dijiste a Pedro sigue siendo vigente hoy. No podemos ir a nadie más. Solamente a ti vamos, Señor. Llénanos con tu espíritu. Llénanos con tu palabra. Llénanos con el gozo de la Navidad, el gozo del nacimiento de tu Hijo Jesucristo, el gozo de tu presencia en nuestra vida. Y que todo lo que hagamos en esta semana y el resto de nuestras vidas sea para glorificar tu nombre, para extender el reino y para edificarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.